¿Se fue para dónde? Para. Se fue para la casa. Se fue para la casa. Se fue para su casa. ¿Cómo que va para la casa? ¿Cómo? ¿No se acuerdan? ¿Nunca le dijeron eso? Nunca me dijeron eso. No, a mí toda la A mí me vida... han dicho es coma y se larga de mi casa. Ah, bueno, eso sí ya es cuestión de su temperamento personal. O me, Ya la cantidad de tiempo que la gente quiera pasar con ustedes, eso es otro sí, paseo. o me han dicho, Iba a decir una cosa. Inserte ahí el chiste que el iba a chiste hacer, que sí. tenía que ver con coma y váyase. Sí. No lo voy a decir. Nos enseñaron a elegir entre dos opciones. Casi nunca nos enseñaron a quedarnos en la pregunta. Este es un espacio para las dudas, los matices y las ideas que cambian. Súper genérico. Lo común es interesante. Buenas. Bienvenidísimos a este nuevo episodio de la segunda temporada de Super Genérico. ¿Quién iba a creer que nos iba a durar tanto esta pendejada? Sí, Juanjo, ¿no? Buenos días, don Nacho. ¿Cómo estás? Buenas noches, son las 8 de La la... triste. Buenas noches. Con la don luna, Ignacio. miren la luna. Buenas noches, don Ignacio. ¿Cómo le ha ido? Bien, Juan José, ¿cómo estás? ¿Cómo me lo tratan estos tiempos financieros, estos tiempos de apropiación de terrenos, latifundios? Pues... ¿Cómo te trata tu vida feudal últimamente? Ojalá, ¿no? Estos pequeños burgueses, propietarios de los terrenos baldíos del Estado. Esos tienen otro nombre. Sí, esos tienen otro nombre. No tanto burgueses, tienen otro nombre. Pero digamos que hay un momento en donde uno sí quiere buscar como una especie de estabilidad financiera, pensando precisamente en ese momento donde uno quiera, como el señor Barriga, de pronto dedicarse a vivir de la renta. Rentistas de capital. Pero espere, Sí. primero que todo, buenos días, gente. Buenas noches, ¿Cómo perdón. están? Buenas noches. Estamos aquí hoy hablando. Ustedes siempre llegan un poquito tarde a las conversaciones. Qué berraca maña de ustedes de llegar cuando nosotros ya hemos empezado. Sí, ¿Por no, qué no pueden llegar a tiempo? Les damos gaseosita y toman algo y charlan con nosotros. Pero no, siempre llegan cuando ya hemos empezado la charla. Entonces hoy estamos hablando sobre un tema que nos ha venido haciendo ruido últimamente en nuestra cotidianidad. Y pues como nosotros hablamos de lo que nos pasa, pues aquí estamos hablando de casas. y de lo que nos interesa y de lo que queremos. Hoy vamos a traerlos a ustedes a esta conversación porque hoy voy a arrancar yo con el patazo. Hágale, Y es que, mentiras, no voy a arrancar yo, voy a arrancar Natalie Certezas. hágale. Y Natalie Certezas nos trajo un datico impresionante y es que en el 2025, con cifras del DANE, Ujú. se vendieron en promedio 191,000 soluciones de vivienda en Colombia. Ok, Más o menos 200,000 casas sí. se comercializaron en Colombia. Y eso hace la pendejadita de 51 billones de pesos movidos en el mercado inmobiliario en el 2025. Un montón de plata. 51 billones de los billones colombianos, ¿no? Sí. O sea, billones son millones de millones, Sí. no billones gringos. ¿Por qué nos pusimos a preguntarle a Natalie por las cosas de vivienda y por el precio? Porque una de las grandes enseñanzas, o yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó, Sí. y ya le pregunté a Nacho y dijo también que sí. En mi casa, mis papás desde que yo era muy chiquito me dijeron, usted tiene que ser alguien en la vida. Y Eso para eso, traza 3 puntos importantes. Primero, hacer una familia. Segundo, tener una profesión. Y tercero, comprarse una casa. para tener dónde meter la cabeza. Si usted no... Exacto, en mi casa era para poder tener dónde caerse muerto. Exactamente. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque nuestro capítulo de hoy tiene que ver con la vivienda, pero con dos polos en donde nos estamos ubicando actualmente algunas personas. O sea, si usted vive en la 30 con 80, Exactamente. para la gente bogotana entendió. Pues, ya entendieron. Para los que no viven en Bogotá, hay un barrio que se llama El Polo. Y hace un frío el y hace un berraco. frío el- ¿Por qué? Porque es el polo. El po- Pues- Chistecito malo del día. Ay, no, Juan José. Por favor, coloquen ahí chistes para que Juan José tenga... Sí, por favor, Sí, aliméntenme los dale. chistes porque me estoy quedando corto. Pues- pero aquí hay una ventaja pero espera grande. espera un momentico, antes de que pena contigo. Así te porque le interrumpo. interrumpí la presentación. Porque sí. Volvamos a empezar. Volvamos a empezar. Hoy estamos hablando de dos polos. Dos polos. El norte y el sur. Bueno, si el norte fuera el sur. No, ¿la vivienda para qué es?
para arrendarla, o uno tiende a arrendar vivienda, o para comprarla. O sea, ni comprar ni arrendar. Es como el abordaje de nuestro capítulo del día de hoy. Precisamente pensando en esas lógicas de todos necesitamos un lugar donde vivir, pero algunos las queremos propia y otros no tanto. Exacto, todos tenemos que vivir en algún lado. Sí. Y tristemente, como lo hemos dicho en capítulos anteriores, digamos que la dinámica económica de los países en los que vivimos nos pone en ciertas circunstancias de acceso a la vivienda. Sí. Y entonces ahí se divide el tema del día en dos, y es comprar o arrendar. Sí. La mayoría de las veces comprar o arrendar no es una decisión, es la posibilidad que se tiene. Desde ¿cierto? la estabilidad económica que se tenga también. Desde la estabilidad económica que se tenga. A veces corre uno con la suerte de que sea una decisión. Sí. Pero entonces hoy nos pusimos a charlar con Nacho acerca de esto porque, como les decíamos, por situaciones que han venido ocurriendo alrededor del tema de vivienda, empieza uno a preguntarse si de verdad si primero es una decisión y segundo es una buena decisión, o sea, si es una ventaja tener vivienda propia o no tenerla. Pero es que ahí entra un tema, y es que tú puedes tener vivienda propia, pero no necesariamente vivir en ella. ¿Sí? Exactamente. Y entonces ahí volvimos, como siempre, a cuáles son los porqués. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Que es una de las tesis que hemos mantenido durante todo el programa, y es dejemos de vivir silvestres y preguntémonos el porqué de las cosas. ¿Dangón? No diga eso porque ahora la familia Dangond está en el ministerio. Ah, hijo de pucha. ¿No sabía eso? No. El tío de Silvestre ahora es ministro de algo, de Agricultura, creo. Ya entiendo muchas cosas. Ajá. Ya entiendo muchas cosas. De los mismos realizadores de Le habíamos prometido la presidencia del Senado a un, Sí, a X. a un uribista y resulta ahora que es ya otro. no, Sí. que decidimos que mejor no. Sí. Ay, bueno, en fin. La patria milagro. Ay, Pero sí. ese no es el tema del día. El tema del día es la vivienda. Entonces, claro, cuando a uno lo crían en la casa diciéndole es que usted no va a ser nadie si usted no tiene su propia casa. Y mi papá era un poco más agresivo que eso y le ponía a uno fechas. Es que usted a los 20 tiene que estar profesional. Es que usted a los 25 tiene que estar casado. Es que usted a los 30 tiene que haber pagado su casa. Es que usted a los 40 tiene que estar ya establecido en un trabajo, en una empresa, para que usted se pueda jubilar tranquilo y ya, y se acaba la vida. Sí, se jubila y se muere. Exacto, y ahí ya se puede morir. Sí. Porque, pues, ¿qué más va a hacer? Sí, ya completó como el checklist. Entonces, obviamente, uno que hace mucho caso y que es muy juicioso, pues uno hizo la ruta. ¿Sí? Estábamos hablando ahorita, tanto Nacho como yo somos propietarios. Sí. Y en ese orden de ideas uno dice, ya cumplí. Ya chulé, porque ya tengo mi casa. Sí, ya en cualquier momento, si algo pasa, pues puedo meter la cabeza en ese Ya rancho que tengo en compré. donde ir a caerme muerto. Exactamente. Y entonces yo le pregunto, Nacho, ¿usted vive en la casa que posee? No. Listo. Y usted me pregunta a mí. Juan José, ¿usted vive en la casa que posee? No, señor. ¿Usted vive en arriendo? Sí. ¿Yo vivo en arriendo? Sí. ¿Y entonces ahí qué? Bueno. Ahí es donde el capítulo se acaba, porque no. Y gracias por Gracias, ya venir. está. Esperamos No, pero que mentiras. tengan algo más largo que ver mientras nosotros sacamos algo, mientras a nosotros se nos ocurre una idea buena, porque esta estuvo pésima. Son muchos capítulos, uno que otro va a salir malo. O sea, Asumámoslo. asúmanlo. No, pero mentiras. El tema es que a veces uno tiene la idea de tener casa propia, como lo decíamos anteriormente, no para vivir en ella, sino como inversión. Porque también la libertad de vivir en arriendo es que tú te puedes mover por la ciudad, en este caso Bogotá, como quieras, dependiendo de dónde trabajes, de dónde hagas tus actividades recreativas. Entonces, O de su simple gusto. o del simple Por gusto, ejemplo, a mí me mueve profundamente que yo soy un tipo que se aburre rápido. en todo sentido. En la gran mayoría de los sentidos. O sea, como que las cotidianidades me aburren. Ujú. Entre ellas, pues la cotidianidad más grande es en donde duerme usted. Sí, Porque claro. es todos los días de la vida el mismo sitio. Ujú. Y a mí me gusta cambiar de entorno. Entonces, si me aburro en donde vivo, pues me cambio de casa y se acaba el problema. Que en arriendo es más fácil porque simplemente se acaba el contrato. En venta sería comprar la casa, esperar a venderla para volver a comprar un lugar en donde puedo y quisiera vivir. Y volver a empezar con la misma ruta y el mismo préstamo y la misma deuda. Exactamente. Y, por ejemplo,
ahí es donde entra también el tema del análisis, ¿no? La gente dice, pero ¿para qué va a comprar una casa? Exacto. Yo Y le viene tiro la arriendo. pregunta directamente a usted, Nacho. No, tirémosela a ellos No, también. primero se la tiro a usted y Ok. usted la responde. ¿Usted para qué compra? Porque ya dijimos que compró. Sí. ¿Para qué compra? Yo compro básicamente para rentabilidad, pues porque la finca raíz no se deprecia, Ujú. entonces eso se va a valorizar, por un lado. O sea que la plata que yo que invertí en la compra en unos años se duplica, se triplica, etcétera. Segundo, porque aparte de eso entra un ingreso que es el arriendo, ¿sí? Y ese arriendo tiende a ser generalmente un poco más alto del lugar donde voy a arrendar o amortigua el arriendo de donde yo estoy viviendo, Ujú. porque donde estoy viviendo es donde quiero vivir, en el sector que quiero vivir y con las condiciones que quiero vivir. O sea, es calidad de vida. O sea, el excedente que usted pone desde su vivienda propia hacia donde vive es la calidad de vida. Exactamente. O sea, usted paga un tricito más para vivir mejor. En este momento no tengo que ¿No pagar tiene que poner un peso más? un peso más. No, yo sí. Yo, por ejemplo, a donde vivo, Sí, sí pongo una parte significativamente más alta sí, para vivir en las condiciones en las que vivo. ok, Pero es listo. Entonces, eso es por el lado de Nacho. sí, En mi caso particular, yo no le hice caso a mi papá. O sea, yo sí le hice caso a mi papá y compré, sí. pero nunca la motivación fue chequear esto como una tarea de vida. Ujú. Yo siempre lo pensé, hace más o menos 22 años, dije, esto hay que hacerlo para poder heredar. ¿Qué quiere decir? Para Ah, que ok. mi hijo tenga algo si yo falto. Sí, para que él tenga donde meter la cabeza. Para que él encuentre, más allá de dónde meter la cabeza, porque dónde meter la cabeza lo decidirá él. Cada quien decide dónde Cada mete quien la cabeza. Sí, eso. Bueno. Eh, Y si lo dejan también, ¿no? sí, cada quien decide dónde mete la cabeza, pero más allá de que tenga dónde meter la cabeza, es que tenga una base. Ok. O sea, como que generación a generación hemos venido construyendo para que, o sea, nuestros papás trabajaron, hicieron algo muy fuerte para darnos algo a nosotros. Nosotros cogimos ese capital y empezamos a trabajar en él para darle algo más a los hijos nuestros. Pero es que esa lógica es muy de nuestra época, que es la lógica de que los hijos tienen que subir de estrato en relación con los papás. Exactamente. Pero entonces, a donde quiero llegar con esto, o digamos que el énfasis que quiero hacer es que las motivaciones suyas y mías son muy diferentes. Sí. Ambos cumplimos el mismo propósito, que es comprar una vivienda, pero Tenemos la misma circunstancia de vivir en arriendo. tenemos la misma circunstancia de que vivimos en arriendo, aunque tenemos, pero aún así nuestras motivaciones son diferentes. La mía es de inversión. La la mía tuya es herencia. de herencia, como de dejarle un legado a mi hijo. Y aquí viene Natalie Certezas, que siempre nos va a Dale. acompañar, y es el panorama de esto en Colombia es bien curioso. Cuéntanos. Entonces, primero, ¿qué está pasando? Porque arrancamos el programa diciendo que se han vendido 200,000 casas. La pregunta es ¿a quién? Porque aunque se mueven 51 billones de pesos al año en mercado inmobiliario, el 48% de la población colombiana vive en arriendo. Un número bastante alto, Un casi la número- mitad de es, la es población. casi, colombiana. casi la mitad. Y el 38% de la población colombiana es propietaria. O sea, compraron y viven en su casa. O solamente propietarios. Son propietarios, o sea, ellos son los dueños, el 38% de la... Tienen casa propia. No, y ahí se puede hacer una estadística bien curiosa. Aquí de esas tiradas de línea pedagógicas. Si el 38% de los colombianos son propietarios, eso quiere decir que el 100% de las casas son del 38% de las personas. ¿Sí me sigue? Sí, sí, lo sigo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay un 14% que ajá. ¿Ya hicieron la cuenta? Sí, Repito los 38. porcentajes. 48% vive en arriendo, Sí. 38% es propietario. Me falta el 14%. ¿Eso es qué? ¿Esos qué? Pregunta para el público. ¿Ustedes qué creen que significa ese 14% restante? ¿Dónde están catalogados o quiénes son? Porque entonces, ¿dónde caemos usted y yo? Pues En el 38%, en el 38%, claramente. evidentemente. Pero también sumamos al 48% que vive en arriendo. También, sí. O sea que hacemos parte del 38 y del 48. Ajá. Con esta tesis acabamos de demostrar el argumento que hemos sostenido durante muchos capítulos y es, si uno tiene suficientes datos, puede demostrar lo que le dé la gana a partir de la estadística. Gracias por venir. Hasta luego. No,
No, pero ya por el chiste, ¿para dónde vamos con este porcentaje? Resulta que cuando le preguntan a la gente joven, sobre todo, la mayoría de los viejos, pues ya no está en esta discusión. Pero cuando le preguntan a la gente joven si quiere comprar casa, la respuesta es sí. El 80% de la gente consultada expresa su deseo de comprar casa. Ujú. O sea, al 80% de la gente le gustaría tenerla. Pero de ese 80%, solo el 10% lo logra. O sea, bastante baja la relación, ¿no? De Para porcentaje. nuestro público que no sabe de porcentajes, 1 de cada 8 personas que intenta comprar una casa lo logra. Sí. Y eso es delicadísimo porque eso quiere decir que el acceso... A la vivienda propia es muy difícil, pero ¿por qué será? Entonces, hablábamos un poquito con Natalie de eso y decía como, bueno, pues hay cosas que son obvias. Venga, una pregunta, paréntesis. ¿Usted cuando habla con Natalie también toman café o Ella no toma mucho café. Es no? el único pero que tiene Natalie. ¿Sí? ¿No Sí. toma café? Para mí eso es un red flag. ¿Sí? Sí. O sea, anoten ahí la gente que está mirando. O sea, a mí si usted me dice no tomo café, yo le digo, bueno, fue un placer conocerte, tal luego. chao. Sí, no, yo me muevo con café. ¿Sí? O sea, a mí una O sea que persona ustedes con Natalie es, distantes. es una relación 100% profesional. Ah, ok, listo. No intimamos o sea, si yo no puedo conversarle a ella con un café, no. Entonces yo voy y le hago preguntas específicas y ella me responde y ahí Y termina ahí nuestra, termina todo. Ah, ok, listo. ahí termina nuestra discusión. Entonces ya sabe, el día que deje de tomar café no vuelva. Gracias. Otra casa de la cual me echan. Otra casa de la que le dicen coma y váyase. Entonces, hablábamos con Natalie Certezas de eso y nos decía, miren, hay cosas que son obvias, como por ejemplo el acceso a los créditos hipotecarios. Sí. Toda la vida hemos dicho que la única forma de garantizar que un banco le preste a uno plata es que uno no la necesite. Lo cual es una ridiculez. Sí, porque además te miden por los puntos de crédito que tienes. ¿Cómo es que Ujú, se llama eso? El score El financiero. score financiero. Y le toca a uno tener 3 veces lo que va a pedir prestado para que Sí. se lo presten. Y bueno, en fin, digamos que las vicisitudes económicas las discutimos en otro capítulo con el invitado que nos dijo que quería venir. Listo. Pero sí, digamos que primero es el acceso al crédito. Es muy difícil. Hay que ser, en Colombia, para los que nos ven desde fuera de Colombia, si usted se quiere comprar una casa que vale 100 millones de pesos, usted tiene que tener en su bolsillo 30 millones de pesos. Sí. Antes de siquiera pedir el No, crédito. pero más. Porque es que los 30 millones de pesos hacen parte de la cuota inicial. Pero aparte de eso, está el tema de los costos de escrituración, de los costos de los impuestos que significa la compra de la casa. O sea, básicamente, si usted quiere comprar una casa de 100 millones de pesos, tiene que tener la mitad. Por todos los gastos notariales y todo lo que tiene que tener. Nadie le va a prestar para comprarse una casa. Sí, no. Entonces ahí viene otra cosa de la mano y es la estabilidad laboral. Ajá. Entonces yo me voy a meter en una deuda de 10 años, 15 años, 20 años, sin la garantía de que voy a tener ingresos permanentes, mensuales y recurrentes durante los próximos 20 años para pagar esa casa. Que eso es lo que mira el banco también para prestarle. De Claro, hecho, la antigüedad, que uno sí, tenga un trabajo sólido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, razones hay montones. Y para nuestros casos particulares, en el mío, por ejemplo, todas esas son cosas desmotivadoras, como que nunca le he visto realmente el mérito a meterme en tanto lío. ujú, Como que si en últimas voy a terminar toda la vida pagando una cuota que equivale a lo que pago de arriendo, para que al final de la operación, con suerte, yo quede con una propiedad que va a quedarse mi hijo, porque pues yo ya no... O sea, para mí en términos prácticos no va a hacer una diferencia. sí, Entonces, pues en ese sentido es lo mismo pagar arriendo. claro. Y el día que me muera, la obligación cesa. Además, porque también hay una lógica, digamos, financiera. Si yo tengo que dar, por ejemplo, ubíquense, la pregunta también para el público es, ustedes en este momento, ¿dónde les gustaría vivir en Bogotá, digamos, para nuestro público bogotano? ¿En qué lugar les gustaría vivir? Muy seguramente tienen ya vivienda propia en un lugar específico, pero ese es el lugar donde en este momento les gustaría vivir. Ubíquense, cierren los ojos un momento, reflexionen y digan, yo quisiera vivir en tal lado. O compraron su vivienda en el lugar en donde querían vivir. Exactamente. Entonces, digamos que ubicaron ya el lugar. Ahora, ¿cuánto le vale en la casa ahí? ¿Cuánto le vale la cuota inicial y cuánto valen las cuotas del crédito? ¿Sí?
¿Y a cuántos años se va? Ahora hágase la pregunta, ¿cuánto vale una casa en arriendo en ese lugar? Y analice si con lo que le va a prestar el banco puede hacer una inversión que le genere mayor rentabilidad y que le permita pagar el arriendo en el lugar donde quiere vivir y mata dos pájaros de un tiro, porque vive donde quiere y está rentando un dinero que básicamente si lo comprara para pagar la vivienda, pues ya no lo tiene y lo tiene que pagar. Eso escuchaba yo el otro día en un podcast que oía de unos chinos de los Andes. Bueno, pues hagámosle la cuña, qué carajo, que a nuestros 60 seguidores le vaya y mire. Eso, Se hágale. llama Mis Propias Finanzas y es bastante entretenido. Y el man decía eso. Decía, mire, si usted tiene 150 millones de pesos o más, no compre casa. O sea, no invierta en finca raíz. Coja esa plata, métala a un fondo de inversión y con eso recupera, o sea, con la rentabilidad de esa plata, le alcanza para pagar un arriendo en donde usted quiera. Exactamente. Y ya, y la plata sigue segura, la plata está trabajando, la plata tiene su... O sea, como meta de inversión, no es tan buen negocio No, porque invertir en siempre va a finca tener la raíz. misma plata, porque usted se va a gastar solo lo que le produce la rentabilidad en arriendo. En cambio, mientras usted está en arriendo, otra persona se está encargando de los impuestos, otra persona se está encargando del mantenimiento, otra persona se está encargando de la valorización, de pagar un montón de cosas asociadas de tener una casa. Claro, porque ese es el tema. Cuando tú compras una vivienda, hay que mirar el tema del predial, si es un conjunto, el tema de la administración. Uy, y además qué pereza los conjuntos. Pues sí, eso es una cosa, yo también estoy de acuerdo. Sí, sobre todo el tema de la convivencia. Nosotros que no queremos a la gente, Que ya establecimos en o sea, capítulos ya anteriores. hemos dicho que las personas, o sea, No nos gustan. no nos gustan. O sea, escasamente nos relacionamos entre Es que nosotros no nos aguantamos aquí por Miren, por nosotros hacemos esto, costumbre. nosotros hacemos este capítulo y cada quien se va. Sí. Es que ustedes no ven entre cortes, pero tan pronto terminamos el capítulo nos agarramos a golpes. Sí, sí, es cierto. Mire, revíseme. Entonces, pues todos los gastos y los costos que vienen con la compra de una casa, además de los topes de la declaración de renta también, en donde también hay que pagar impuestos y estas cosas. Pero bueno, aquí el tema fundamental también tiene que ver con algo, y es que ustedes cuando compran casa, ¿lo hacen pensando en qué? No, pasado mañana, que voy a ir a comprarme una casa. Yo voy a comprar una casa y tengo con qué. Estaba acordándome, perdón, le interrumpo la pregunta, no la vaya a olvidar. No. Estaba acordándome de un comentario que nos hicieron hace unos capítulos y era que estábamos hablando desde el privilegio. Sí. Y sí, tienen toda la razón. Me acordaba de Henry Cavill. Sí. ¿Sabe quién es Henry Cavill? Sí, Superman. Superman. Que le hicieron una entrevista y le decían que cuál era el secreto para conquistar mujeres. Y el tipo decía con toda la naturalidad, solamente tienes que ser tú mismo y hablar claro. Y a mí siempre me ha funcionado. Pues claro. Pues obvio. claro, porque es Henry Cavill. Porque es Superman, o sea, imagínese ser Luisa Lane. Es lo mismo, es un poco lo mismo que está pasando aquí. Sí. ¿Tú qué preferirías? O sea, si tú estuvieras en esta situación, ¿preferirías comprar una casa o preferirías arrendarla solo? Porque puedes decidir cualquiera de las dos. Porque claro, somos Henry Cavill. No, tampoco. Pero digamos que si no fuera un tema de plata, ¿qué sería mejor? Claro, o sea, si no fuera un tema de tengo esta plata para De invertir, acceso a. ¿sí? Si no tengo este dinero y no tengo vivienda propia, ¿sí? ¿Qué haría? Compraría, evidentemente, una vivienda y viviría en ella o la pondría a rentar. ¿Ustedes qué harían? ¿Sí? Porque eso significa que hay dos vías totalmente diferentes. La tranquilidad de tener ya tu casa propia, que la puedes adecuar, la organizas, la decoras como quieres, haces tu espacio habitable a lo Heidegger, que es vincularse con el espacio, o la dejas decente para la familia o la persona que vaya a vivir allá, porque tu interés no es vivir ahí, sino tener un recurso financiero que te permita vivir donde quieres. ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué piensan de eso? Por ejemplo, en mi caso particular fue un mapa muy claro que, bendito sea Dios, se logró hacer exitosamente. Y es que yo compré mi casa, me fui a vivir a mi casa, viví en ella 10 años y el día que se terminó de pagar, me fui de allá.
O sea, el día que la casa quedó libre y yo ya no tuve que seguir invirtiendo en pagar una cuota, utilicé esa plata para pagar arriendo y vivir en donde yo quería vivir. Claro, pero también tenemos aquí una situación importante. Y voy a meter un momentico con la historia de Juan José. Ya, pero, Ya. y usted no quiere contar la suya. Sí, ya. Y es lo siguiente. Claro, Juan José compró casa en un momento en donde estaba un núcleo familiar. O sea, es la casa de la familia, digamos. Exactamente. ¿Sí? Pero si en ese momento no existiera ese núcleo familiar, Yo no habría comprado casa. exactamente, esa es o sea, hay una motivación también para la compra de vivienda y es el hecho de que vamos a constituir una familia con alguien, Un patrimonio un familiar. patrimonio familiar y necesitamos pues ubicar eso en algo tangible, ¿no? En Sí, en un espacio físico. un Es espacio delimitarlo en un espacio físico. Y mi historia tiene que ver con lo siguiente. Eh, cuando, ¿Cómo comencé yo, digamos, a tener esta idea de inversión? Y es que la idea de inversión nace, pero no necesariamente es... Se reproduce. Nace, crece y se reproduce. No, pero no necesariamente... Nace, crece, si tiene suerte, se reproduce y muere. Y muere. Pero no, nace, pero no necesariamente uno tiene que ser autónomo, no autónomo, hacerlo solo más bien. Porque nosotros estábamos trabajando con una amiga en ese momento, en un proyecto conjunto, y lo que hicimos fue hacer una negociación en donde compramos un apartamento. O sea, usted se asoció con alguien Exacto. no familiar. No familiar para comprar el apartamento, y ese apartamento lo pusimos a rentar. ¿Qué significó eso? Significó que de la renta, pues cada uno tenía su porcentaje y con el tiempo... O sea, montaron una tienda de vivienda. Una tienda de vivienda. Y con el tiempo, con otros ingresos, con estabilidad, nos dio para precisamente que ella me dijera, venga, le compro su parte y ella cogió el apartamento para vivir. ¿Sí? Eso nos dio para... Le cambió el uso de suelo. Exactamente. Le cambió el rol. Pero ¿a qué voy con la historia? A que uno puede buscar socios que estén con la misma intención para sumar capitales, para comprar una casa, para invertir, para negocio. A mí esa idea no se me había ocurrido nunca. Ahí me ¿Nunca? tiene. ¿No? Ahí mire. Y entonces usted llega... Es con que a el mí no me tiempo- gusta la gente, entonces me imagino Sí. que las sociedades son enredadas. Sí, pero por eso uno se asocia con alguien que sea igual de Misántropo. asocial y misántropo. ¿Sí? Entonces, esa historia la digo porque a veces uno dice, yo tengo que comprar la casa, pero también te puedes asociar con alguien, compra una casa y con el tiempo tú puedes comprar su parte o él compra tu parte, pero ya con la valorización. O mantenerlo con una renta Claro, con una dividida. renta fija y dividida, que eso también es una manera, ¿Ve? Eso es una gran idea, Nacho. No, a mí no se me ha ocurrido nunca. pues para que vea. Vea, pues, el hombre sabe. Entonces, pues nada, hoy la conversación tenía que ver con eso, tenía que ver con cuáles son nuestras motivaciones y cuáles son nuestras intenciones cuando escogemos el modelo de vivienda que queremos. Ujú, Hasta dónde podemos llegar a lo que queremos ujú. o qué hacemos, qué caminos tomamos para acercarnos lo más que podamos a lo que queremos. Y una reflexión en relación con lo que dice Juan José. A medida que uno va creciendo y se va volviendo más viejito, Viejo. pues hay que pensar en que, En que no sea una casa de 3 pisos. es que sí, primero porque las escaleras Porque empiezan a joder o las como el rodillas. ascensor, Porque empiezan a joder las rodillas. pero sí hay que pensar es en cómo se va a vivir y de dónde va a salir el dinero para estar tranquilos. Y porque hay muchos, uno de los caminos es la inversión en finca raíz. Yo tenía en estos días una cita. Uy. Hace un par de semanas fui a ver un apartamento que tenía la posibilidad de comprar. Y cuando volví del apartamento, Esteban me preguntaba que cómo me había ido. Y yo le resumí la experiencia en 2 frases. Le dije yo, al Juan José de 45 años le encanta el apartamento. Ujú. Al Juan José de 65, que es el que va a terminar de pagarlo, no le gusta ni 5. Claro. Porque era un 5.º piso, no tenía ascensor, el parqueadero era lejos de la entrada del... Fijo no es para vivir. Fijo para que Juan José de 65 no iba ahí. Exactamente, pero el Juan José de 65 es el que lo va a pagar. Claro. Porque uno no termina pagándolo hoy. Uno termina pagándolo en 20 años. Bueno, Bueno, sí, digamos en 10 o en 15, bueno, en lo que sea, pero igual es un montón de tiempo. De hecho, una de las metas que nos pusimos en su momento era
yo no voy a tener energía después de los 40 para trabajar como una mula para pagar a toda carrera una casa. Yo tengo una filosofía. Paguémosla a toda carrera ya. Yo tengo una filosofía y es que yo no voy a comprar una vivienda si no tengo por lo menos entre el 45 y el 50% de la vivienda. Para que el crédito No sea tan grande y no sea se lo tan coma. grande. Exactamente. ¿Y qué hace? ¿Lo hace más chiquito o lo hace más cortico? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Casi me hace escupir el agua. Sí, aclaremos. Al crédito, Nacho. Al crédito. ¿Lo extiende menos en el tiempo o lo acorta en el monto de las cuotas? No, si usted acorta un crédito en el monto de las cuotas, lo alarga en el tiempo, o sea, le está pagando más plata al banco. Por eso es un O. ¿Sí? Lo que yo hago es tratar de que sea lo menos, o sea, el tiempo en que se paga sea lo más corto por lo más rápido Ok, posible. o sea, lo busca más cortico y no Claro, más chiquito. claro, o sea, para a pagar usted le menos gustan intereses. grandes y corticos. Grandes y- Los créditos. Sí, tal cual. Les agradecemos mucho, esperamos que esto no sea un tema preocupante para ustedes, pero que se sienten un ratico a conversar con alguien o a echarle cabeza a ustedes. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Esperamos que encuentren algo que ver mientras nosotros sacamos algún capítulo. Muchas gracias, don Nacho, por compartirnos tus finanzas públicas aquí. Gracias. Muchas gracias, don José. Qué pena por la falta de precisión en los datos, pero pues hay un tema de... No Natalie- queremos que nos persigan. Natalie y Juan José están un poco... La verdad es que estamos recabando información para vendérsela a las bases de datos de los bancos. Exactamente. Ya en esto empiezan a llamar a Nacho de todos los bancos así le ofrecemos un crédito cortico. Crédito cortico y gordo. Sí. No, gracias. Don Nacho, feliz tarde. Cuídate, Juanjo. Chao, chao. Chao.